Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Fisiología del Movimiento Reflejo. Con este tema vamos a dar por finalizado el estudio del sistema nervioso desde el punto de vista de nuestra materia. Por lo tanto, es importante que el alumno a esta altura haya podido ver y haya podido comprender los contenidos previos. La semana pasada hablamos sobre cómo se organiza el sistema nervioso para realizar el control de la actividad motora. En esta organización hablamos de varias teorías, sobre todo de la teoría jerárquica. En la teoría jerárquica vimos que el tercer escalón o el escalón inferior de jerarquía de control motor lo constituía el nivel espinal, es decir, la médula espinal. Y también conversamos un poco que el hecho de ser el tercer escalón o el escalón inferior no implica que tenga menor importancia. De hecho, destacamos que en la médula espinal existen patrones motores complejos que ya están incorporados y es el tema que vamos a desarrollar un poco hoy. Vamos a hablar de los movimientos donde la médula espinal conforma el centro integrador de las aferencias y de la eferencia. Esos movimientos tienen que ver con lo que llamamos reflejo. Para comenzar entonces con esta clase de movimiento reflejo, voy a hacer la misma metodología que suelo hacer en las clases presenciales, donde entre todos intentamos armar el concepto de qué es lo que entendemos por acto reflejo. Para eso siempre propongo realizar una lluvia de ideas, donde el alumno pueda ir pensando y diciendo aquellas palabras con las que se asocia o en su experiencia asocia lo que es el acto reflejo. He tomado algunas de las palabras que suelo escuchar todos los años, igualmente los invito a realizar esta actividad, poder pensar con qué relacionan directamente la palabra reflejo o cómo intentarían ustedes poder definir qué es un reflejo. Voy entonces a ir citando algunas de las palabras que suelen aparecer, algunas correctas, incorrectas, no importa, no es el objetivo de este ejercicio, sino poder traer a la realidad consciente los conocimientos previos, la idea que tenemos a veces de manera colectiva sobre la palabra reflejo, desde el punto de vista fisiológico. Algunas de las palabras que suelo escuchar de manera más seguida suele ser que el reflejo es algo rápido, es decir, que se desarrolla de manera instantánea. Además, el reflejo me dicen que es algo que se realiza sin pensar. Esto viene de la mano con la palabra automático, algo que realizamos casi por inercia. Que el reflejo también tiene funciones protectivas o de cuidado. Son aquellas acciones o movimientos que tienden a cuidarnos de algún peligro. Son movimientos sencillos, es decir que en teoría no necesitarían la participación de muchos grupos musculares o de un sistema, un circuito demasiado elaborado. Y por último, lo que generalmente refieren los alumnos es asociar la palabra reflejo con la palabra involuntario. Bien, todo este ejercicio está perfecto, no importa si hay palabras correctas o erróneas, sino que podamos ir introduciéndonos en lo que es la definición de reflejo. Hablar de acto reflejo es hablar de muchas variables. No hay una definición estricta, una definición estándar. Las definiciones son un montón. Yo simplemente voy a dar algunas de distintos autores, pero vamos a destacar siempre los puntos en común de estas definiciones. Para hablar de acto reflejo, vamos a pensar que estamos hablando de procesos de integración sensorio-motriz. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a integrar, ¿sí? Recordemos la función del sistema nervioso, se va a integrar la información sensitiva o sensorial aferente con una respuesta motora. Hasta acá no estamos hablando nada más ni nada menos que las funciones del sistema nervioso, ¿sí? Entonces son procesos de integración sensorio-motriz que no requieren de la participación de la voluntad y que son innatos.
Enseguida vamos a hacer una salvedad con respecto a esta palabra, ya que la mayoría de los reflejos no requieren aprendizaje previo, o al menos según esta definición, ¿sí? Y las respuestas que presentan son siempre estereotipadas. Entonces vamos a resaltar algunas palabras que, independientemente de la definición que estudiemos, no pueden faltar. La primera característica que tiene que tener un acto reflejo es que sea involuntario, es decir, que en el control de esta actividad no intervenga la voluntad de la persona, es decir, no intervengan los sistemas corticales. Además, vamos a destacar siempre que los reflejos son actos innatos, es decir, no necesitan un aprendizaje previo. Acá podemos hacer una salvedad con respecto a lo que son los reflejos condicionados. Esos son otros tipos de reflejos en el cual la persona, a través del aprendizaje y de la práctica de una habilidad, de una destreza o de un movimiento, va pudiendo adquirirlo de manera automática. Es decir, necesita una experiencia de aprendizaje para que, llegado un momento dado, esa acción se pueda realizar de manera automática, sin pensar antes de llevar a cabo la acción. En este tipo de reflejos, los condicionados, hay un estímulo que anteriormente resultaba indiferente y ahora se convierte en la causa de una respuesta automática. Podemos pensar, por ejemplo, en aquella persona que va aprendiendo a manejar, a conducir, y llegado un momento cuando ya ha adquirido experiencia, se enfrenta a una situación de peligro y de manera automática pisa el freno y detiene el vehículo, ¿sí? Esto no es un acto reflejo innato porque tuvo que aprenderlo, pero pudo hacerlo de manera automática. Entonces, vamos a hacer la salvedad de que si bien muchos autores definen a los actos reflejos como movimientos innatos, también sabemos que hay un grupo de reflejos que llamamos reflejos condicionados. No los vamos a estudiar, al menos en este momento. Otra característica de los reflejos es que siempre son consecuencia de un estímulo específico. Es decir, para que se lleve a cabo este acto reflejo, necesito una estimulación. Puede provenir del medio externo, puede provenir del medio interno, pero siempre el mismo estímulo va a desencadenar el mismo acto. Y justamente esto tiene que ver con la característica de que la respuesta refleja es estereotipada, es decir, se presenta siempre de la misma manera frente al mismo estímulo. Y por último, no puede faltar en la definición de reflejo aclarar que las respuestas reflejas pueden ser tanto motoras, es decir, movimientos, o glandulares, es decir, que intervenga la secreción de algún tipo de glándula. Entonces, repasando, el término reflejo se define o habla de una respuesta automática, involuntaria, ¿sí?, que realiza una persona frente a un determinado estímulo. Esa respuesta refleja implica generalmente un movimiento, aunque también puede haber la activación de la secreción glandular. Son respuestas estereotipadas, involuntarias y secundarias a estímulos específicos. Ustedes podrán buscar por el autor que les sea más amigable o que les resulte más fácil de entender, pero nunca olvidarse de estas características cuando definan a la acción refleja. Bien, una cosa es hablar de acto reflejo y otra cosa es hablar de arco reflejo. Ahora voy a aclarar la diferencia. El arco reflejo es aquel circuito neurológico, aquel circuito neural subyacente a un reflejo. Es decir, que la base que le da soporte, que le da estructura, que subyace al reflejo, se llama arco reflejo, ¿sí? Y es la acción que realizan entonces las estructuras anatómicas
del sistema nervioso. Ahora vamos a ver cuáles y cuántas son. El arco reflejo está formado por 7 componentes. Algunos autores hablan de 8, ya les aclaro cuál, pero por lo menos 7 tienen que estar siempre, y siempre se dan en orden. El primer componente, en la primera de estas estructuras anatómicas que le dan base a los reflejos, son, por supuesto, el estímulo. Les dije que todo reflejo era reacción o respuesta a un estímulo. Ese estímulo va a ser captado por los receptores. Receptores especializados, receptores sensitivos, por ejemplo, y van a originar una información aferente que viaja por la vía sensitiva, por la vía aferente, hacia el centro integrador, que en el caso de los reflejos vamos a hablar del nivel espinal. A partir de este centro integrador se origina el siguiente componente del arco, que es la vía eferente, es decir, la vía de salida, que ya sabemos que va a llevar respuestas de tipo motoras. ¿A quién? Justamente al efector, al que va a tener que realizar la acción que este centro integrador le está proponiendo. Y por último, vamos a ver el último componente, que sería la respuesta que origina este reflejo, este arco reflejo. Para hablar de que un reflejo esté indemne o pueda estar sano, necesitamos que todos los componentes de este arco reflejo estén presentes. Les hablé recién de un octavo componente. En algunos casos se habla de que dentro del centro integrador pueden existir interneuronas, ¿sí?, que serían unas vías intermedias. Con que tengamos estos 7 elementos claros es suficiente. Como decía, un reflejo intacto, íntegro, es aquel que tiene todos los componentes funcionales, funcionando. Si alguno de estos componentes falla, por la causa que sea, por la patología que sea, el reflejo no va a poder llevarse a cabo, o al menos no va a llevarse a cabo de la manera en que debería. Tomemos algún ejemplo como para poder entenderlo. Si, por ejemplo, existe una denervación del músculo estriado, es decir, lo voy a marcar con el cursor, la vía eferente estaría interrumpida, ¿sí?, por la causa que sea, por más que el resto de los componentes estén intactos, que haya un estímulo, un receptor que lo capte, una vía de aferencia sensitiva, incluso el centro integrador produzca una respuesta, esa respuesta o esa orden jamás va a llegar al efector porque se encuentra desconectado. Otro ejemplo podría ser alguna alteración de los receptores, como podemos encontrar la disminución de la sensibilidad en algunas enfermedades, como por ejemplo puede ser la diabetes mellitus. En esta enfermedad muchas veces se ve afectada la sensibilidad de la piel, entonces por más que el estímulo llegue, los receptores van a necesitar un estímulo de mayor intensidad, ya que su umbral es mucho más grande, para poder detectarlo. Tomando el ejemplo del dibujo, al acercar la mano al fuego, la tendencia refleja es a alejar la mano de ese peligro, del calor. En el caso de las personas con afectación en los receptores de la sensibilidad de la piel, por más que el estímulo esté, es decir, el calor, el reflejo no se va a producir de la manera en que debería, ya que los receptores no están detectando ese estímulo como un peligro. Entonces, cuando hablamos de arco reflejo, para que quede claro, son aquellas estructuras neurales, ¿sí?, del sistema nervioso que le dan base o subyacen a lo que son los reflejos. Vamos a comenzar entonces a hablar de algunos reflejos espinales que vamos a estudiar. En cada uno de ellos vamos a ir aumentando un poquito la complejidad
Vamos a comenzar con uno de los más sencillos y vamos a tratar de repasar o de encontrar en este reflejo cada uno de los componentes del arco, ya que es la manera más fácil para poder estudiarlo, ya que es la manera fisiológica y cronológica en la que se van dando estos eventos y además es la forma en la que lo evaluamos. Vamos a comenzar hablando del reflejo flexor. También lo van a encontrar como reflejo flexor nociceptivo o reflejo de retirada. Este es un reflejo protectivo. Es un reflejo que tiene como respuesta estereotipada siempre producir el estímulo o la excitación de los músculos flexores. Por eso se llama de retirada, justamente porque retira el miembro o la zona del cuerpo afectada para evitar el daño. Nociceptivo viene de noxa. Noxa es todo aquello capaz de generar daño. Esas noxas pueden ser el calor, la presión, el frío, etc. ¿Cómo funciona el reflejo flexor nociceptivo? Vamos a utilizar como ejemplo cuando acercamos la mano a alguna superficie que está caliente, al fuego, y cómo inmediatamente, sin necesidad de que intervenga la voluntad, se retira el miembro para evitar que se queme. El estímulo en este caso sería el fuego. La noxa es el estímulo, es decir, el peligro, el daño es lo que despierta este reflejo. El daño que puede ser real o puede ser potencial. ¿Sí? Puede ser acercar la mano a una superficie caliente, puede ser pisar un clavo. Cualquier noxa que produzca daño en el organismo va a desencadenar esta respuesta de retirada. Ese sería el estímulo, ¿sí? Recordemos el arco reflejo. El receptor, en este caso, está en la piel, son los receptores nociceptivos, son receptores de la sensibilidad hacia el dolor y hacia las noxas. Ellos detectan el peligro inminente y envían a través de la vía aferente, que es una vía sensitiva, una vía nociceptiva del dolor, la información a la médula espinal. Esa información ingresa por el asta posterior de la médula espinal, se procesa rápidamente para dar como orden o como respuesta a la motoneurona, que vendría a ser la vía eferente, la orden de que se contraigan los flexores. ¿Sí? Recuerden que es un reflejo flexor, es decir, que el agonista en este movimiento son los flexores. La motoneurona de los flexores, en este caso que vemos en pantalla del brazo, en este caso puntual el bíceps, va a ser estimulado y al ser estimulado por la motoneurona, esta unidad motora se va a contraer, va a producir la flexión articular y va a alejar la mano del peligro. ¿Sí? Entonces, repasando, se produce un estímulo que se detecta como una noxa, la información sensitiva aferente viaja, ¿sí? Vamos a seguir la línea verde, es la vía del dolor, ingresa por el asta posterior de la médula, aquí se procesa la información, ¿sí? Y se estimula la motoneurona de los flexores para que produzcan la contracción muscular y así alejar la noxa del peligro. Este reflejo flexor lo podemos encontrar en los miembros superiores, como se los estoy mostrando. Se puede encontrar en el tronco y recibe el nombre de reflejo de retirada, o también se puede encontrar en los miembros inferiores. Y aquí sucede algo bastante curioso que van a tener que investigar en la bibliografía, que se da especialmente cuando el reflejo flexor de retirada se da en los miembros inferiores o en los miembros que soportan el peso. Y es lo que llamamos, ahí estaba el arco reflejo, es lo que llamamos reflejo de extensión cruzada. El reflejo de extensión cruzada entonces tendrán que buscarlo en la bibliografía,
es fácil de encontrar y tendrán que luego ver qué sucede cuando este reflejo se da entonces en conjunto con el reflejo de extensión cruzada. Bien, para seguir hablando de otros reflejos espinales, vamos a ir avanzando un poco en complejidad. Antes vamos a hablar de algunos receptores que encontramos en el músculo liso. Básicamente, la retroacción sensitiva, es decir, la información sensitiva que proviene del músculo estriado, esquelético, comprende dos parámetros fundamentales. Uno es la longitud del músculo y el otro es la tensión que soporta ese músculo. La estimación de la longitud la proporciona un órgano sensitivo que llamamos huso neuromuscular, mientras que la información de la tensión la proporciona el órgano tendinoso de Golgi. Vamos a comenzar entonces por definir qué es el huso neuromuscular. Como les dije recién, es un receptor sensitivo. Es fusiforme, es decir, que tiene forma de huso, y lo podemos ver aquí en este esquema de músculo estriado. El huso neuromuscular lo vamos a encontrar en la zona central o ecuatorial del músculo, y esto es importante, vamos a encontrarlo siempre dispuesto en paralelo con el resto de las fibras musculares. Las fibras musculares que están por fuera del huso se llaman extrafusales y son las fibras justamente que van a contraerse. Las fibras que están por dentro del huso se llaman intrafusales. Aproximadamente un huso está formado por entre 3 a 10 o un poco más de estas finas fibras musculares intrafusales que realmente son fibras de músculo estriado que se han ido modificando, ya que la parte periférica conserva algo de capacidad contráctil y en la parte central vamos a encontrar los núcleos de estas fibrillas. El huso muscular se inserta, como podemos ver acá, en el sarcolema de las fibras musculares extrafusales, ¿sí? O incluso a veces en el tendón. Gracias a esta inserción y a la forma en paralelo, el huso neuromuscular va a sufrir exactamente los mismos procesos de deformación que el resto de los componentes musculares. De esta forma nos va a permitir medir la longitud muscular. Esto que vemos acá es la motoneurona gamma que hablamos en la clase pasada, esa motoneurona que se origina en el asta anterior medular. Y estas pequeñas motoneuronas van a inervar los elementos de este huso neuromuscular, especialmente los elementos contráctiles que se encuentran en los extremos del huso. Bien, ya que hablamos del huso neuromuscular, nos vamos a meter directamente en este reflejo espinal. Es un reflejo muy completo y tiene relación directa con el huso neuromuscular. Es lo que llamamos reflejo miotático directo o reflejo de estiramiento. En el reflejo miotático directo vamos a ir analizando todos los componentes del arco reflejo, para eso los vamos a ir recordando. Es un reflejo que se desencadena o es estimulado por el estiramiento del músculo. El estiramiento del músculo puede ser aplicado sobre los tendones, como puede ser el tendón rotuliano. Al aplicar un golpe directo con una punta roma, lo que hacemos es prolongar o aumentar la longitud de ese tendón, por lo tanto, aumenta de manera brusca la longitud muscular. Ese estímulo es captado por el huso neuromuscular, que recordemos que estaba en paralelo con las fibras musculares. Al estirarse, el vientre muscular y la parte tendinosa estiran también las fibras intrafusales. En estas fibras intrafusales nacen vías sensitivas
¿sí? Que sería la parte de la vía aferente del reflejo, y pueden ser de dos tipos, estas fibras sensitivas. Tenemos las fibras 1A y tenemos las fibras 2. Las fibras 1A son las primarias de este reflejo, ya que tienen una velocidad de conducción más rápida también. Estas fibras van a ingresar por el asta posterior de la médula. Hay una parte que se va a ir hacia los centros superiores, que por ahora no nos va a interesar, pero estas fibras que ingresan por las astas posteriores hacen sinapsis directamente con las grandes motoneuronas alfa. Acá podemos ver la motoneurona alfa es la que estaría en rojo, y hay una sinapsis directa entre la fibra sensitiva y el soma de esta motoneurona alfa. La motoneurona alfa egresa, sale por el asta anterior de la médula espinal y se dirige a las fibras musculares de su unidad motora. Como esta motoneurona está siendo estimulada o excitada, va a desencadenar potenciales de acción en esta placa motora y producir la contracción muscular. Dicho de otro modo, siempre que la porción ecuatorial de una fibra intrafusal es deformada por el estiramiento, se produce una excitación que termina en la contracción refleja de la fibra extrafusal de ese mismo músculo. Es entonces un reflejo, como podemos ver, monosináptico, ya que en el centro integrador tenemos una sola sinapsis. Esto no lo vean, ya lo voy a explicar enseguida. Vemos que la fibra sensitiva hace sinapsis directa con la motoneurona alfa. No hay intermediarios. Una sola sinapsis. Entonces es un reflejo monosináptico y bineuronal. Bineuronal porque tenemos una neurona sensitiva y una neurona motora. ¿Sí? Dos neuronas en total. Esto que vemos acá es lo que llamamos inervación recíproca y lo voy a explicar al final de la clase. No forma parte del reflejo. ¿Sí? Entonces, repasando, el reflejo miotático de estiramiento es aquel reflejo que se produce al aumentar la longitud muscular y deriva en la contracción de la fibra extrafusal. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Principalmente es un reflejo de protección ante estiramientos excesivos. Cuando se detecta un estiramiento excesivo, el músculo responde contrayéndose, y por eso, en el caso de este golpe con el martillo de reflejo, vemos que se mueve la articulación de la rodilla. ¿Sí? Al acortarse el cuádriceps produce el movimiento articular. Entonces es un reflejo de protección que también sirve para lo que llamamos tono muscular. El tono muscular es un concepto de neurología que van a tener que investigar para poder conversarlo después, porque les va a dar mucha base cuando comiencen a estudiar la materia de neurología. Mucho de lo que tiene que ver con el concepto del tono muscular se basa en la acción del reflejo miotático directo y del uso neuromuscular. Además, gracias a todo este mecanismo neural, es un reflejo que permite la exploración semiológica del sistema nervioso y, como les dije recién, la calidad y cantidad del tono muscular. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de otro reflejo, ya el último que vamos a mencionar. Y para este reflejo es necesario que repasemos un poco este otro receptor del que les hablé recién, este otro órgano sensitivo que hay en el músculo esquelético. Y es lo que llamamos órgano tendinoso de Golgi. Se trata de un receptor que está localizado a nivel de la unión músculo-tendinosa y está ubicado en serie con respecto a la fibra muscular. Como veíamos recién, el uso se encontraba en paralelo. Aquí encontramos el órgano tendinoso de Golgi en serie, y esto tiene que ver con su función,
que principalmente es detectar los cambios de tensión. ¿Sí? Es decir, la función de este receptor es censar la actividad que tiene la fibra muscular en cuanto a su magnitud y a su velocidad, y no tanto en cuanto a la longitud como hacía el uso. Este órgano tendinoso de Golgi está constituido por fibras colágenas que están agrupadas en fascículos y rodeadas por una cápsula de tejido conectivo. Entre las fibras colágenas se distribuye un terminal nervioso o se origina un terminal nervioso, una vía sensitiva que llamamos vía 1B. Y como dije recién, es estimulada específicamente por los aumentos de tensión a nivel muscular. El reflejo en el que interviene el órgano tendinoso de Golgi lo llamamos reflejo miotático inverso. No confundir con el que estudiamos recién, que es el reflejo miotático directo o de estiramiento. Este se llama reflejo miotático inverso o en algunos autores lo pueden encontrar como reflejo miotático negativo. Para que tengamos en cuenta siempre los componentes del arco reflejo al estudiarlo, vamos a comenzar a hablar por el estímulo. Lo que desencadena al reflejo miotático inverso son los aumentos de tensión que experimenta este músculo esquelético. La tensión del tejido conectivo en el vientre muscular es transmitida a los tendones, deformando las fibras colágenas del órgano tendinoso de Golgi. Este órgano tendinoso entonces detecta que hubo un aumento de tensión. Y como les dije recién, allí se origina la neurona sensitiva 1B que va a enviar esa información, como siempre, al asta posterior de la médula espinal. Luego de ingresar al asta posterior, en lugar de establecer una sinapsis directa con la motoneurona alfa, podemos ver que aquí se conecta con una interneurona. Esta interneurona es de naturaleza inhibitoria. Entonces, cuando la vía sensitiva hace sinapsis con la interneurona inhibitoria, en vez de excitar a la motoneurona alfa, lo que hace es hiperpolarizarla. Es decir, inhibe a la motoneurona alfa del propio músculo, produciendo la relajación. Se trata entonces, como podemos ver en el esquema, de un reflejo polisináptico, porque hay más de una sinapsis. También lo pueden leer como bisináptico, los dos términos son correctos, indican que hay más de una sinapsis. Acá se establece entre la vía sensitiva y la interneurona, y aquí entre la interneurona y la motoneurona alfa. Entonces, es un reflejo polisináptico, ¿sí? Y trineuronal en este caso, porque podemos ver bien diferenciadas las tres neuronas que lo componen. El efecto inhibitorio sobre el músculo del cual el tendón forma parte, ¿sí? Sería la respuesta de este reflejo. Si aumenta la tensión en el vientre muscular, es detectada como un peligro latente y probablemente el músculo, si no tuviera esta acción de protección, se lastimaría ante excesos de tensión. Por eso responde relajando al músculo. Este es un reflejo que por ahí cuesta más ejemplificarlo en la vida cotidiana, aunque se presenta a diario. Para que se hagan una idea de un ejemplo bien claro, es cuando alguien está ejercitándose y quiere levantar más peso del que el músculo es capaz de soportar. Pensemos en la flexión del codo, ¿sí? Para ejercitar bíceps de manera concéntrica, una persona quiere levantar más peso del que ese bíceps soporta. Ese aumento de tensión que va a experimentar el bíceps probablemente lo lesione. Entonces lo que hace el órgano tendinoso de Golgi es decir, hasta acá llegamos, hay que producir la relajación de este músculo porque si no viene la lesión. Y es lo que generalmente decimos como
se me venció el brazo. Ese efecto de relajación involuntaria, porque la carga superó la capacidad de ese músculo, es justamente un aumento de tensión peligroso y que gracias al reflejo miotático inverso está produciendo la relajación de la fibra muscular. Bien. Para terminar, quiero aclarar el concepto de inervación recíproca, que es lo que les mostré en el primer gráfico como una segunda vía neural. La inervación recíproca se puede definir de muchas maneras. Básicamente es una propiedad que tienen los circuitos espinales, ¿sí?, de propiciar efectos opuestos, efectos contrarios, sobre las motoneurona alfa de los músculos antagonistas. Pasándolo al castellano, esto es muy sencillo. Para que exista movimiento articular de manera coordinada y de manera eficiente, es necesario que exista la inervación recíproca. ¿Por qué? Si yo quiero producir la flexión del codo, tengo que estimular a los músculos flexores. Esos músculos adquieren la propiedad de ser agonistas, ¿sí? Son los que están realizando el movimiento. El músculo agonista se va a contraer. Para que se pueda mover la articulación del codo, tengo que relajar los antagonistas, es decir, en este caso, el tríceps. Si yo produzco la contracción del bíceps y no se produce la relajación del tríceps, no hay movimiento articular, o el movimiento articular se da de manera patológica, como sucede en algunas enfermedades. Entonces, la inervación recíproca es básicamente darle órdenes inversas a las motoneuronas de los músculos antagonistas. Si yo quiero contraer el flexor, tengo que relajar el extensor. Y lo mismo sucedería al revés. Si quiero producir la extensión, ese músculo pasa a ser agonista, debo relajar o inhibir al flexor. La inervación recíproca es otro concepto clave a la hora de estudiar el tono muscular. ¿Por qué aclaro este concepto? Porque depende del autor en el que vayan a estudiar los reflejos, van a encontrar la vía de la inervación recíproca dibujada, pero no forma parte del reflejo. Tomemos como ejemplo al reflejo miotático directo, donde veíamos que había una sola sinapsis, ¿sí? Dos neuronas. Ese es el arco del reflejo. Lo otro es simplemente la información que se le está dando al antagonista para que haga el movimiento contrario. Bien, hemos podido hablar entonces de qué es la actividad refleja, aproximarnos a un concepto de reflejo. Hemos hablado de el circuito subyacente que llamamos arco reflejo y cómo está conformado por 7 componentes que tienen que estar indemnes siempre para que el reflejo pueda darse de manera normal. Luego hablamos de algunos reflejos espinales como el reflejo flexor, el reflejo miotático directo y el reflejo miotático inverso. Ahora el alumno deberá buscar en la bibliografía y profundizar estos temas. Es muy importante que aprendan a graficar los reflejos. No pedimos gráficos demasiado elaborados, más bien esquemas, pero justamente que no falte ninguno de los componentes del arco, si no ese reflejo está incompleto. Y además les queda como tarea la búsqueda bibliográfica de qué es el tono muscular, cuál es su relación con el reflejo miotático, cuál es su relación con la inervación recíproca, y también buscar el reflejo de extensión cruzada. Cualquier duda, estaremos en contacto a la brevedad.